Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Corti de Product Hackers. ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Pues muchas gracias. Con muchas ganas de pasar por aquí y hablar contigo. Bueno, primero de todo que se me hace rarísimo porque ya de normal te estoy como mínimo una vez a la semana escuchándote con los podcasts que básicamente que no te conozca. Bueno, sí que ahora ya te introduces, pero tienes junto con Product Hackers que antes era en digital y ahora es el podcast de Product Hackers y después también escalando agencias y no sé si tienes algún podcast más que ahora nos contarás, pero también todo tu contexto y trayectoria. Entonces, antes de todo, Corti, ¿qué haces aquí? Pues eso digo yo, que hago muchas cosas. Muy variado. O sea, por decirlo así, soy una persona, me encanta el mundo del e-commerce porque lo descubrí pues allá por 2008, cuando estaba comenzando mi anterior compañía. Desde ese momento está muy vinculado al mundo del e-commerce. En una etapa anterior, el mundo de la investigación, inteligencia artificial y demás. Es decir, siempre voy desacompasado. Cuando estaba en IA, la IA no molaba tanto. Cuando ya me metí en e-commerce tiempo después, pues ahora la IA empieza a molar. Pero soy un apasionado del e-commerce y de la generación de contenido también, que es algo que me gusta mucho. Entonces, hilando con todo tu contexto, que yo también, bueno, siempre cuando te voy escuchando y ahora viendo también te lo he dicho, ¿no? Antes, ahora antes de entrar, joder, aquí hay mucha chicha por rascar. Si quieres, cuéntanos un poco también como de forma concreta, ¿no? Tus inicios dentro de todo el ecosistema digital, tu evolución y obviamente el día de hoy. Venga, perfecto. O sea, yo empecé, curiosamente, en el ecosistema digital como casi de rebote, porque empecé cuando estaba todavía en el cole. Mis padres compraron un ordenador, mi madre una visionaria de aquella. Y cuando tenía ordenador y me conectaba a internet vía Infobía, esto es algo los más mayores del lugar recordarán, con un modem que hacía un ruido de la leche y demás. Hubo una época que mi padre le dio por hacer una web, me pidió que le ayudara a hacer una web del Camino de Santiago. Entonces yo me metí ahí, algo muy random, sin tener ni idea de qué era internet y demás, pero fueron mis comienzos. Entonces, desde muy jovencito estaba muy metido en el ámbito digital, pues cotilleando por internet. Pero quizás sería ya cuando acabé la carrera. Yo estudié informática y allá por 2003 que acabé la carrera había explotado la burbuja de las .com y las oportunidades laborales que había pues no molaban mucho. Habíamos pasado unos años que toda la gente que acaba la carrera se colocaba y ganaba mucha pasta, pero justo cuando salimos nosotros había poco dinero en el mercado y era poco interesante. Y ahí me monté mi primera compañía. Yo siempre digo que fue un emprendimiento de rebote, porque era como acabamos la carrera con un par de compis y dijimos, ¿qué hacemos? Pues montamos una empresa. ¿De qué? Una consultoría de minería de datos en el 2003. Evidentemente hacíamos poca minería de datos, acabamos haciendo mucha página web, pero a través de ahí entramos a trabajar como consultores en la unidad de nuevas tecnologías de la agencia tributaria, que hacíamos proyectos de minería de datos e inteligencia artificial para detección de fraude fiscal, que fue como mi primera etapa profesional, ¿no? Emprender para hacer 3 cositas y acabar trabajando para la agencia tributaria. Luego volví a la universidad porque me molaba mucho esta parte de hacer algoritmos, inteligencia artificial, detección de datos y tal, pero me apetecía aplicarlos pues, a otros ámbitos. Ahí es cuando vuelvo a la universidad, empiezo a hacer mi tesis doctoral en temas de aprendizaje automático y antes de acabarla, bueno, de hecho bastante antes de acabarla, porque la tenía por la mitad, me junto con otros 2 profes. Uno de ellos era Frankie Carrero, que fue mi socio en Brainsys, y empezamos a ver cómo toda esa tecnología que estamos haciendo a nivel de investigación la podíamos aplicar en el mundo real. Ahí acabamos dando con una solución para personalización, recomendación de productos y marketing automation que se llamó Brainsys y donde básicamente lo que hicimos es aplicar todo nuestro conocimiento de investigación a un problema concreto que era el de cómo vender más en un e-commerce. Yo creo que bueno, quizás muy adelantados a nuestro tiempo y con la escasa visión de que pensamos que el problema del e-commerce estaba resuelto y entonces lo que tenemos que hacer era maximizar las ventas y evidentemente pues para aquellos entonces estamos hablando 2008, 2009, estaba todo por hacer. De hecho, Shopify, por ejemplo, nació por aquella época. O sea, yo siempre digo, podríamos habernos dedicado a hacer un Shopify y forrarnos en lugar de hacer un Brainsys y luego tener tantos problemas. Eh, Entiendo, perdona, Corti, entiendo que esa fase es realmente cuando empiezas también a interactuar y a conocer muy bien el ecosistema e-commerce, a justo. hablar con fundadores, claro, estamos hablando de eso, de 2008. En 2008, en España, No había nada. no, bueno, claro, para ver el contexto, es decir, ¿con qué e-commerce hablabas? Pues mira, lo malo es que había poco, lo bueno es que casi todos los grandes de hoy pues empezaban por aquel momento. O sea, uno de Claro, nuestros es que eso, primeros. eso es un tema, es decir, realmente cuando tú miras los e-commerce tochos a día de hoy, todos llevan esto, unos 10, 11, 12 años. Entonces me imagino que esa era la Justo. época.
Sí, o sea, yo me recuerdo, uno de nuestros primeros clientes, por ejemplo, fue Trading, y yo me acuerdo que David Martín, el CEO, se pasó por nuestra oficina, pues iba para China y tenía que coger el avión en Madrid, se pasó a nuestra oficina, era un loft ahí en las afueras, y se pasó a vernos, ¿no? Entonces, cuando lo ves con el tiempo, dices, joder, o sea, pudimos mantener conversaciones muy relevantes y conocer gente muy interesante. Vamos, ¿no? Ahora que Trading está con esta, ¿no? Con esta noticia de que a lo mejor lo compra Decathlon y tal, un éxito de 1.000 millones. Bueno, pues ese señor se pasó por nuestra oficina a ver quién cojones había ahí detrás de esa tecnología. Con Deport Village también trabajamos muy a los inicios de Deport Village, con Mumumio, que fue uno de los primeros marketplaces que hubo en España, que hacía un marketplace de productor local. Trabajamos con Toys R Us, trabajamos con un montón. Lo bueno de esos inicios, y que yo siempre recomiendo cuando se lanza un nuevo, pues como una nueva ola, como ahora la IA generativa, criptos o demás, es si estás muy pronto en un ecosistema, conoces a gente muy relevante, porque cuando los conoces no son nadie, ¿no? Somos todos unos mataos. Nosotros, como no teníamos llegada al sector, de hecho no había sector de aquel momento, empezamos a hacer eventos en Madrid, luego Barcelona y otros puntos que llamamos Econbeers, y yo me acuerdo de que la gente nos juntamos ahí 30, 40, 50 personas, tú lo ves con perspectiva y ahora todos son director de digital no sé dónde, director de expansión en no sé cuántos. ¿Por qué? Porque es la gente que lleva 10, 11, 12 años en el sector. O sea, muy interesante siempre meterte pronto en un sector, hacer network, porque luego nunca sabes a dónde va. Claro, que entiendo que en parte ahora hablaremos de la actualidad, ¿no? Pero que esto es lo que tú estás diciendo, es todo un contexto que también te da muchas experiencias desde otros puntos de vista y esto va evolucionando, ¿no? Entonces, proyecto de Brainsys, ¿cómo va evolucionando? Claro, pero Proyecto Brainsys pues, dura 10 años, tuvimos unos años de crecimiento, empezamos a coger clientes en todo el mundo, digamos, Toys R Us en España, Europa y Canadá, por ejemplo. Trabajamos con Día, con mucho retailer e-commerce potente en España, con unos cuantos en Estados Unidos y en algunos otros países, pero llega un punto que, pues bueno, pues pasa una serie de circunstancias y la cosa empieza a ir peor y acabamos cerrando 10 años después, concurso de acreedores y demás, que para mí es una etapa jorobada porque mentalmente me costó superarla, mentalmente te sientes cuando cierras un proyecto que no tienes ni puta idea de lo que has hecho y lo sientes como un fracaso, pero por otro lado, justo cuando cerramos Brainsys me incorporo a Product Hackers, de aquella Product Hackers ya poquito tiempo. Product Hackers es una compañía que funda Luis Díaz del Dedo con Jorge García. Luis había estado trabajando en Product Hackers muy a los inicios, luego montó un proyecto, yo fui inversor, mantuvimos la relación y cuando empieza a montar Product Hackers, yo estoy a los últimos años de Brainsys y bueno, les voy echando un cable, pero sin desligarme de Brainsys porque estamos en una etapa complicada tratando de salvar un poco la compañía. Cuando ya va para cerrarse, al final tengo una conversación con Luis, me uno a Product Hackers como socio y aquí yo tenía un aprendizaje de cuando estás en un proyecto que tiene viento de cola, en una madurez del sector un poquito más fuerte, pues todo el conocimiento, todo el network que yo tenía y toda la experiencia en e-commerce, de repente aquí empieza a valer. O sea, lo que pues en Brainsys valía poco, pues porque la compañía en ese momento no estaba yendo muy bien, pues de repente aquí llegas con tu mochilita, la plantas y empiezas a tirar de contactos y empiezas a hacer cosas y, ostras, esto funciona muy bien. De hecho, a día de hoy, pues bastante más de la mitad de nuestros negocios es e-commerce y ese posicionamiento en Product Hackers nos ayuda mucho. También lo cuento muchas veces porque yo creo que para la gente que está en un proyecto y no funciona, pensar muchas veces también, ¿no? ¿Qué te llevas del proyecto que no solo sea económico? Muchas veces esa experiencia, esos contactos, bueno, el haber hablado con cientos de e-commerce y conocer sus problemas, joder, esto te da un contexto brutal. Con esto, obviamente, se podría hacer solo un podcast de aprendizajes de esa época, que mira, eso incluso puede ser muy interesante y si tienen alguno, pues ya lo dejaremos enlazado en la parte de los recursos. Pero genial, entonces entiendo que entras en el proyecto de Hacker, con el contexto que has dicho. Además, también viendo tu LinkedIn, que tampoco tenía este conocimiento, también inviertes en diferentes proyectos, entiendo, ¿no? Esto, la parte de inversor, ¿cuándo empiezas? Mira, pues yo mi primera inversión la hice en Sin Delantal, no sé si te sonará, pero Sin Delantal fue el primer delivery que hubo en España antes de que entrara Justit. De hecho, luego se vendió a Justit y fue muy random porque, bueno, yo conocí a los fundadores de Sin Delantal, bueno, gracias a Brainsys, ¿no? Porque uno de ellos estaba en otro proyecto donde estuvimos hablando para integrar Brainsys y demás. Al final eso no cuajó, pero yo qué sé, al final conoces a estos emprendedores, gente sabía muy bien lo que se hacía, el proyecto Sin Delantal molaba mucho.
Y esto es muy loco porque yo me fui al banco a pedir un préstamo para meter mi parte de la inversión en Brains en la primera ronda. Pues convencimos amigos, familiares y tal, y los socios, los fundadores, metimos 60.000 euros, 20.000 euros cada uno. Pues yo ese dinero me fui al banco a pedirlo. A mi madre y no tenía un duro. Y cuando estaba en el banco, pues dije, pues pido, no sé si eran 5.000 o 10.000 euros más e invierto en Sin Delantal. Fue así de random, algo que no hay que hacer. O sea, si no tienes el dinero, no lo pidas para invertir en una startup. Pero luego, curiosamente, me fue muy bien. Me fue muy bien porque Sin Delantal en España se vendió y fue con un múltiplo para los interesante para los que invertimos en primera ronda, pero luego también se vendió Sin Delantal México con un múltiplo bastante chulo. Y entonces, bueno, que reconozco que ha sido las únicas dos inversiones, Sin Delantal y Sin Delantal México, donde he hecho pasta, porque luego estuve bastante tiempo pues con estos momentos en los que Brainsys no iba bien, donde todo el dinero que tenía se fue a reinvertir en la compañía, a vivir sin sueldo y estas cosas de emprendedor cuando van mal, y ya ha sido en la etapa de Product Hackers cuando he vuelto a invertir. Para mí invertir en proyectos semilla me resulta muy interesante porque es la mejor forma de conocer emprendedores, como digo, que algún día, no sé si espero que en estas empresas en las que están ahora lo triunfe, porque al final por eso invierto también en ellas, pero para mí es invertir en gente que yo creo que en algún momento va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces es una forma de tener una relación con ellos, apoyarles, estar en contacto, y si no es en esta empresa, en la siguiente harán algo inversiones muy pequeñitas. Genial, genial. Pues teniendo en cuenta todo este tu contexto, a día de hoy entendamos el presente, ¿no? Es decir, a día de hoy, por Hackers, también quieres dar un poco de contexto de la agencia, qué hacéis, cuál ha sido tu papel, cómo ha ido evolucionando, y con esto Venga. ya nos metemos en la temática. Perfecto. Que también la persona ahora que nos esté escuchando, que sabe tu contexto, el objetivo de hoy es hacer como un caso práctico, una masterclass de growth para e-commerce. Utilizaremos ejemplos prácticos, pero antes de arrancar, cuéntanos un pelín de tu contexto de hoy. Pues mira, Product Hackers es una agencia de growth. De hecho, cuando yo entro en la compañía, era una agencia de desarrollo. Yo entro junto con había dos socios ya, Luis y Jorge, que están en la compañía. Entramos Carlos y yo, y entramos con la mentalidad de cómo podemos hacer una compañía mucho más escalable. Tuvimos un año de exploración con distintas oportunidades, diseño de producto, diseño y desarrollo de producto, otras historias, y acabamos dando con el growth. El growth era algo que Luis, el fundador de Product Hackers, ya había hecho como consultor anteriormente y que tenía mucha relación con mi know-how en Brainsys, porque al final hacíamos muchos temas de personalización, marketing automation, de CRO, que conectan mucho con muchas de las cosas que se hacen en el growth. Entonces, cuando llegamos a ello, nos pareció natural, empezamos a probar con varios clientes y vimos que uno, había encaje en mercado, la gente lo entendía, había una necesidad y sobre todo éramos capaces de hacer buen delivery. Esto fue hace 4 años aproximadamente, cuando ya empezamos validamos que el growth tenía sentido. En ese momento entra la primera persona del equipo que no era socio, ¿no? Que a ejecutar growth, que fue Juan Mavaro, y desde entonces pues hemos crecido un montón. Aquellos éramos 11 personas en la compañía, ahora somos unas 110 personas. Este año haremos como 6 millones y trabajamos mayoritariamente en España, pero también tenemos clientes en México, Chile y demás. Es decir, 4 años hemos tenido un crecimiento bastante potente en la parte de growth. Yo entro para llevar toda la parte de marketing porque era mi know-how en Brainsys, ¿no? Y me resultaba fácil. A día de hoy llevo toda la parte de marketing y operaciones, que es al final el servicio al cliente. Pero vamos, al final en una compañía todavía somos, bueno, hemos crecido bastante, pero seguimos siendo muy pequeños. Por lo tanto, ya sabes tú que cuando estás en una compañía hay que hacer de todo, ¿no? O sea, seguimos siendo chico para todos y demás. La mitad aproximadamente, un poquito más de nuestros clientes son de e-commerce, pero también trabajamos para aseguradoras, bancos. Al final vamos diversificando en sectores. Genial, entonces creo que la persona que nos está escuchando ya sabe de qué pica alzas, es decir, sabe tu contexto con Brainsys, sabe que has estado en los inicios del e-commerce español, sabe que hoy, ostras, sinceramente, Product Hackers es una referencia en el mercado español e incluso en otros mercados sobre esta temática y, joder, yo cuando pensé en esta temática dije, tenía que venir Corti. Dicho esto, al final siempre estamos hablando de SEO, siempre estamos hablando de Google Ads, de Search, pero esto es una pequeña capa de todo el concepto que envuelve el growth, ¿no? Entonces, partimos de la base, ¿no? Para una persona que lo escucha y que tiene una tienda online, ¿qué es el growth aplicado a una tienda, a un e-commerce? Venga, perfecto. Al final, cuando hablamos de growth en general o growth para e-commerce, lo que estamos hablando es de cómo hacer crecer un negocio, en este caso un e-commerce, pero siguiendo una forma metodológica, sistemática y sobre todo basada en datos y experimentación. Es decir,
cualquier persona tiene opiniones o ideas de cómo escalar un negocio. La realidad es que cuando te vas a aplicarlas, la mayoría de ellas fallan o no son la mejor opción que puedes tomar en cada momento. Cuando aplicamos Growth, lo que intentamos hacer es analizar los datos, ver cuáles son las oportunidades que existen en ese momento para el crecimiento de cada compañía. Por eso, cuando luego profundicemos, seguramente hay muchas cosas que te diré, depende, y pondré ejemplos, pero cuando lo vemos desde el prisma del growth, por lo general no hay una forma de hacer crecer 10 negocios e-commerce igual. O sea, seguramente hay 10 formas de hacer crecer esos negocios porque cada uno de ellos tendrá unas fortalezas, unas debilidades y unos problemas distintos. Oye, ¿cómo encontramos esos problemas que nos los señalarán los datos y el análisis? Y cómo diseñamos posibles soluciones y sobre todo cómo experimentamos, ¿no? Cómo las ponemos a funcionar y vemos si mejoran o empeoran lo que ya teníamos en términos de KPIs principales. Muchas veces van a estar relacionados con la conversión, valor medio pedido, con las ventas o otros indicadores que nos están diciendo si estamos mejorando el negocio o no. Genial, entonces, para también ayudarte y facilitarte el poder explicar como toda la parte teórica y trasladarlo para que una persona lo pueda, incluso pueda poner pausa y vaya a revisar su proyecto, su analytics, lo que sea, te propongo un juego que es que Venga. juguemos con el proyecto de Surfon. Les cuento un poco de contexto. Surfon es un proyecto que es un multimarca de e-commerce, donde al final la tesis es crear contenido enfocado a una persona que quiera hacer surf, kitesurf, con diferentes familias enfocadas al mar. Y obviamente a día de hoy es un multimarca, pero ir creando productos de marca propia, ¿no? A nivel de playbook. Entonces, tienes un sector, tienes un cliente, tienes producto, la idea de las preguntas que te vaya a hacer lo podremos enfocar a esta casuística e incluso, mira, te voy a decir la web, por si te la quieres ir abriendo. Venga, guay. ¿Vale? Está hecha en Shopify, para los amigos de Shopify también, que tengan un contexto aquí. Vale, genial. Entonces, lo que te comentaba, de forma práctica ya tienes la web abierta y, lo dicho, para la persona que nos escuche puede hacer el mismo ejercicio, ¿no? Ahora ya tenemos un contexto de growth para e-commerce enfocado a datos, validación de una hipótesis mediante experimentación y que no el criterio de uno mismo defina toda la estrategia, ¿no? Y siempre con un objetivo claro. A mí una cosa que aprendí contigo era el concepto de captas tráfico, que es visibilidad, conversión, obviamente tasa de conversión, conversiones, ticket medio, retención, si no me equivoco, y referral, ¿no? La parte de referidos y tal. Entonces, me quedó muy claro estos pilares. Entonces, en base a estos pilares, ¿entendemos que por aquí bajamos toda la estrategia o cómo lo planteas? Claro, mira, eso es una buena forma. Cuando tienes el negocio, como has dicho tú, en el negocio del e-commerce, calcular las ventas es muy fácil. Es una de las grandes, para mí, ventajas de un modelo del e-commerce versus con un SaaS, que es mucho más complicado, ¿no? de accionar algunas cosas. Un e-commerce, lo que has dicho, ¿no? Las ventas de un e-commerce en un año es el tráfico que tengo, por la conversión, por el valor medio del pedido, por la recurrencia de ese usuario, ¿no? Y luego la parte de referral me puede ayudar a traer más tráfico. Por lo tanto, si yo quiero duplicar las ventas de mi e-commerce este año, ¿qué puedo hacer? Oye, puedo duplicar el tráfico o duplicar la conversión o duplicar el valor medio de pedido, ¿no? O puedo ir, es decir, duplicar una de esas métricas, al multiplicarse voy a duplicar el total, o puedo aumentar un 20% cada una de ellas. Si yo multiplico aproximadamente 20 y pico por ciento, si hago ese incremento y los multiplico todo, tengo un por dos. Entonces, cuando a mí me viene un proyecto, ¿no? Cuando nos viene un proyecto y nos dicen, oye, imagínate, este año quiero duplicar las ventas. Pues lo primero que hacemos es, ¿cómo estás en cada una de estas métricas? Simplificándolo mucho, ¿eh? Es un poquito más, pero digo, ¿cómo estás en cada una de estas métricas? Porque si lo que yo veo es que tienes una gran oportunidad en tráfico, es decir, que tienes relativamente poco tráfico, pero conviertes genial, tu recurrencia está genial, digo, ya está, mi foco, mi gran oportunidad está en generar tráfico. Sin embargo, yo veo que tienes un blog súper potente, por ejemplo, ¿no? Y que tienes mucho tráfico, tú lo estás ahora muy bien, oye, las páginas de categoría o tal, pero tu conversión es mala, la gran oportunidad está ahí. Por lo general, cuando analizas los negocios, cada uno de ellos va a aparecer una, dos o como mucho tres grandes oportunidades, porque hay cosas que cada uno hace mejor. O sea, hay gente que es muy buena generando mucho contenido, pero luego ese contenido no convierte, por oportunidades va a estar en conversión, y hay gente que lo que hace es un e-commerce que funciona como un tiro una vez que tiene el tráfico, pero lo que les está costando es conseguir tráfico. Y ahí te salen las grandes oportunidades. Es decir, en este caso, por ejemplo, el Surfo, pues yo te preguntaría, ¿no? ¿Cuánto tráfico tienes? ¿Cuál es tu tasa de conversión habitual? ¿Cuál es el valor medio de pedido? ¿Y cuál es tu recurrencia? Y por ahí, a partir de ahí, Vamos vemos. con eso, ¿no? Es decir, para la persona que nos esté escuchando es visibilidad. En Google Analytics lo puedes sacar.
de todos los canales, teniendo en cuenta que, bueno, cuidado ahí el JavaScript y las cookies, que a veces eso no es 100% cierto. Tasa de conversión en Shopify en este caso Lo tienes. está bastante bien. Ticket medio de Shopify y recurrencia. Hablamos de la recurrencia, ¿no? En el e-commerce, ¿cómo lo plantearías medirlo? Pues al final, en Analytics puedes hacer cositas, al final siempre puedes hacer un export, ¿no?, de tus ventas y hacer un pequeño Excel. Yo, de hecho, en su día yo hice un Excel de RFM que te permitía así inventar los usuarios por recencia y demás. Es algo que es relativamente fácil. Creo que hay incluso plugins de Shopify, es decir, yo es un ámbito donde ya no entro tanto porque nosotros solemos hacer soluciones más basadas en análisis de datos potente por la naturaleza de nuestros clientes, pero hay incluso plugins de Shopify que te dicen la recurrencia, ¿no?, que te hacen incluso el análisis, segmentaciones RFM y demás. Aquí lo que te interesa saber es, oye, en media, pues un usuario, ¿cuántas veces me compra al año? ¿Para qué? Para tener una métrica y decir, oye, si es 1,1, pues oye, si lo quiero aumentar un 10%, pues me tengo que ir hacia el 1,2. Y ya veré luego qué cosas puedo hacer para que eso ocurra. Claro, y aquí también lo que tú decías también a nivel contextual, ¿no? Es decir, no es lo mismo un proyecto que vende, por ejemplo, colchones, que puede que un usuario compre un colchón al año, que puede que compre varios, pero que ese es el planteamiento, que aquí incluso después podría sacar una conversación de vamos a buscar ampliar catálogo, etcétera. Eso es. O un e-commerce de suscripción como puede ser un café, por ejemplo, etcétera, que obviamente aquí la recurrencia puede que sea más elevada y pueda que tenga una problemática de que sea de ticket medio. Justo. Aquí las oportunidades van a estar muy ligadas a los datos que tú tienes, a los datos comparativos del mercado. Es decir, oye, yo puedo, al final sí que puedo decir, oye, ¿cuál es la tasa de conversión media de, yo qué sé, por ejemplo, de tiendas online de surf? Y me comparo, digo, oye, estoy por encima, por abajo, esto más o menos igual. Esto me va a dimensionar un poquito, no es preciso, ¿no? Pero me va a dimensionar si realmente tengo una oportunidad porque estoy muy por debajo, entonces algo estoy haciendo mal. Si estoy cerquita de la media más o menos, digo, oye, pues estoy bien, pero puedo crecer un poquito. Pero si estoy el doble que lo normal, pues digo, ostras, pues aquí complicado. Pero luego también hay una parte estratégica, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. Es decir, ¿me quiero quedar en un nicho o realmente, o sea, cómo me voy a guiar? ¿Hacia dónde quiero ir? Nosotros nos gusta mucho hablar de tener una North Star, que es, oye, hacia dónde quiero construir? ¿Cuál es la métrica que tengo que optimizar para tener yo valor y que tengan valor mis usuarios? Muchos e-commerce estos simplemente hablan de facturación, ¿no? De tal, pero por ejemplo, yo qué sé, en este caso, ¿no?, de tablas de surf. Oye, pues ¿a cuánta gente quiero hacer surfear? Puede ser, ¿no? Es decir, que al final sé cuántos usuarios les quiero vender. Nosotros, por ejemplo, en algunos e-commerce, por ejemplo, tipo Havaianas y demás, hablamos de pares vendidos, ¿no? Que al final es cuánta gente, o sea, cuántas experiencias de andar por la calle estoy haciendo que tengan conmigo. Y eso te marca un norte y también te marca una estrategia. ¿Voy a ser solo una tienda de nicho o estoy dispuesto a ampliar catálogo? Porque, claro, las oportunidades que tú tienes a nivel de negocio cambian mucho. Como hablábamos antes, ¿no? Tengo un producto con baja recurrencia. Si estoy dispuesto a ampliar catálogo, voy a poder añadir otros productos que me den más recurrencia. Ahora, a cambio, seguramente voy a tener que estocar más, o sea, tengo otros retos de negocio que tengo que entender. Entonces, aquí parte del growth es que hay una conjunción entre los datos, la creatividad para tirar esos datos, pero también la estrategia del negocio hacia dónde quiere ir y cuánto queremos arriesgar, evidentemente, en cada momento. Claro, aquí hilando con lo que estamos comentando ahora, ¿no? Definir una North Star, un e-commerce, puede ser facturación, pero también hay contextos. Creo que también es muy importante y creo que has dado un punto clave que también lo hacemos mucho cuando ejecutamos el SEO, por ejemplo, que es hacer un benchmark, ¿no? Analizar la competencia. Con Sergi Benet, con un proyecto que, bueno, tanto con Meller y con otros proyectos que ha arrancado, me gusta mucho su planteamiento de ir a mirar tal cual los balances de sus competidores, de los que estén presentados y sean accesibles, y hacer una ingeniería inversa. Decir, hostia, vale, en este sector, en este mercado, este competidor está facturando tanto. Me voy a un similar web, miro su canal de captación, analizo sus redes sociales, su SEO, su Google Ads, todos sus canales, y en base a esto puedo también ver hacia dónde va mi sector, ¿no? Y también entender lo que están haciendo actualmente. Entonces, en base a estas métricas que hemos dado de ventas al final, crecer ventas, es visibilidad, tasa de conversión, bueno, lo que hemos dicho, y tener este contexto, porque incluso yo me he encontrado en proyectos que el contexto, por ejemplo, era que el sector iba a ser un sector hipercompetido, donde el precio era muy relevante y la marca no tanto, y
el querer ir a hacer marca e ir en contradicción al sector ha hecho que, ostras, nos hayan pasado muy canutas, ¿no? Que ojo con definir la North Star mal porque es como ir hacia el sur, ¿no? Que vas en dirección opuesta a lo que quiere tu cliente, que al final es quien paga la fiesta. Entonces, Justamente. Mira, fíjate, aparte, con todo esto que dices, me viene a la cabeza, no sé si has visto las noticias últimamente del caso Nike, que Nike ha caído en bolsa bastante y tiene mucho que ver con el cambio de estrategia que hicieron hace tiempo, que empezaron a cargarse toda la parte de distribución, a apostar por el digital. Parece que todo este movimiento no ha funcionado, han acumulado más stock que, que nunca, han apostado mucho por programática, ¿no? Y por lo que es publicidad más de performance y menos por marca, y al final esto ha hecho que la compañía pues, no cumpla resultados. Pues es que hay muchas cosas que son estrategia, ¿no? Hay movimiento estratégico. Aquí alguien ha hecho una apuesta evidentemente razonada también, pero a veces esas apuestas fallan. Nosotros, es una parte importante del growth, esa experimentación de, oye, cuando haces una apuesta, haz un experimento. O sea, yo si hubiera sido un Nike hubiera dicho, oye, no voy a hacer una estrategia de me cojo todos los países del mundo y me cargo de la distribución y hago un D2C y tal. Hubiera dicho, oye, me voy a coger, yo qué y el sé, coste que implica todo claro, eso. que es que implica un coste y encima implica mucho tiempo luego en recuperarte. A lo mejor hubiera dicho, venga, en Norteamérica, yo sé, cojo Canadá, que es un mercado, estoy simplificando mucho porque todo siempre es más complicado, ¿no? Pero, oye, me voy a coger Canadá, es un mercado más parecido al americano y voy a hacer un piloto aquí, voy a ver qué pasa si me cargo distribución y apuesto por el D2C aquí durante 2 años y veo si tiene sentido para los otros lados, ¿no? Parte de lo que hablamos de growth experimental es esto, es, oye, entender que es cuál es la hipótesis que yo quiero ver, si tiene sentido o no. En este caso de Nike sería una hipótesis de, oye, tiene más sentido apostar por el canal D2C porque puedo accionarlo mejor, tengo mejor margen, mejor control de costes y me quito un montón de problemas y operativa. Bueno, pero hago un experimento, lo pruebo y veo con datos si tiene sentido o no. Entonces, cuando yo ya vea que en Canadá no tiene sentido, pues entonces ya paro y ya tal. Oye, que en Canadá tiene sentido, pues a lo mejor lo expando a otros países y voy haciendo movimientos controlados que en todo momento me permitan ver cuál es el resultado de lo que estoy haciendo. Y esto en e-commerce se puede hacer a múltiples niveles, incluso se puede hacer con SEO. SEO también puedes experimentar, ¿no? De, oye, voy a posicionar mejor estas categorías, estas otras, o muchas veces pasa en e-commerce, a lo mejor no es tan obvio, en otros modelos de negocios más claro, el cómo posiciono mi producto, lo puedo llamar de una categoría y de otra, y con eso puedo vender más o menos. Hay mucho juego que puedes hacer. Sí, mira, aprovecho para hacer un poco de publi, pero justo hay una formación dentro de Product Hack, que es la parte de la membresía, donde tuve que dar una formación sobre este tema específico. Y por lo que estamos diciendo, en el caso de Nike es muy heavy a nivel de recursos, pero es que el SEO, en el caso del SEO, tienes que involucrar tecnología, horas de desarrollo, horas de creación de contenidos. Y ya no meto la inversión en link building o PR digital, ¿no? Pero creo que eso obviamente es trasladable al SEO, es trasladable a toda la operativa de un e-commerce. Y creo que aquí la moraleja o lo importante es lo que vamos hablando a lo largo del podcast es, tengo una hipótesis, pero hago una experimentación para cagarla rápido, y aprender. Justo. Entonces, hilando con esto, teniendo la foto de Surfon, lo que hemos comentado de los diferentes puntos de acción, que por aquí creo que se va a responder la pregunta, ¿cómo arrancaríamos? ¿No? Es decir, por ejemplo, en SEO sé que tengo 2 fases, ¿no? Que es como cuando vas al médico. Análisis diagnóstico, con eso tengo un plan de acción y ahí ya saco un plan trimestral, ¿no? En base a North Star, que en nuestro caso es mejorar posición media sobre priorización de negocio. ¿Cómo plantearíamos en este caso el growth? Nosotros utilizamos una metodología que creó Luis que se llama GoiTree, que al final es, bueno, partes de la North Star, debajo de la North Star tienes cuáles son tus objetivos de negocio, que los hemos hablado, ¿no? En el caso de un e-commerce, pues van a ser ese tráfico, conversión, ¿vale? Y cuáles priorizo. Cada uno de ellos tiene una serie de oportunidades. Oportunidades son grandes áreas de acción para mover ese objetivo, ¿no? Oye, quiero aumentar la conversión un 30%. Pues a lo mejor, yo que sé, una oportunidad es puedo tocar el checkout. O si es un Shopify, pues no puedo tocar mucho, es algo que sea un plus, ¿no? Pero en función de cuál es lo que quiero mover, tengo una serie de oportunidades. Esas oportunidades me dan ideas, que son cosas que puedo hacer y esas ideas me llevan a experimentar. Al final nosotros lo que hacemos es siempre ver cuáles son esos grandes objetivos, elegimos cuáles de ellos, cuáles son las grandes oportunidades y luego hacemos una priorización que nosotros llamamos basada por ICE, que es
impacto, confianza y facilidad. Y la E de IS. Que al final es de todo lo que yo puedo hacer, de todo este análisis exploratorio que he hecho, centrándome en las grandes oportunidades, viendo ideas y experimentos, cada uno de ellos cuánto me cuesta y cuál es el impacto posible en negocio. ¿Y qué voy a priorizar arriba del todo? Los que sean más fáciles y que tengan más impacto en negocio. Porque a veces ahí te acabas dando cuenta que, imagínate, nos ha pasado con algún cliente, poniendo algo tan tonto como los listados de categoría, algún sellito para destacar productos clave con alguna característica, aumentas muchísimo la conversión, porque resulta que te acabas dando cuenta que, yo sé, por ejemplo, nos ha pasado mucho en mundo gafas, sandalias o cosas así. Tienes listings que son todos los productos muy parecidos y la peña hace scroll y como es todo muy parecido no sabe cuál quiere. Pues a lo mejor te destaco 3 4 productos y ya lo que estoy haciendo es que si no tengo ni idea, pues bueno, voy al destacado, al más vendido, al que está tendencia y estoy facilitando al usuario que acabe una navegación. Pues hay cosas de esas que llamamos quick wins, que es muy fácil de implementar y que luego de repente te aumenta un 10, un 15% la conversión y te resuelve un problema. Y evidentemente, pues hay cosas que están entre medias, ¿no? Y acaba habiendo grandes cosas que te impactan mucho en negocio, pero también son muy complicadas. Las priorizas un poquito después. Pero esa priorización te da un roadmap. Te dices, oye, pues mira, pues empiezo por lo que me va a hacer más impacto con menos recursos y voy iterando. Y muy importante que cada vez que hago un experimento, si sale bien, genial, y aumento la conversión, incluso lo puedo refinar, pero si sale mal, tengo un aprendizaje. Ese aprendizaje me puede llevar a replantear el experimento. A lo mejor he dicho, ostras, es que me he dado cuenta con los resultados y viendo lo que han hecho los usuarios y tal, que lo tenía que haber replanteado de otra forma y eso se vuelve a priorizar o se puede descartar. Se puede decir, oye, pues bueno, pues ya he aprendido suficiente y lo descarto, pero tengo un aprendizaje y lo dejo documentado. Qué importante es, y eso también lo traslado al mundo del SEO, sobre todo en tecnología, el saber priorizar bien en base al output que quieres conseguir, ¿no? Aquí lo has dicho muy claro mediante la metodología Goitry de, hey, yo tengo unos objetivos, estamos todos de acuerdo que estos son los objetivos y este es el output, y en base a esto actuamos en consecuencia. Y Claro. todas las decisiones que se van a tomar serán para ese output. Porque a veces, cuando hablas de CRO, ¿no? O hablas de optimización, de la conversión y todas estas historias, vas como con los quiz, ¿no? De una checklist, la típica checklist de CRO, y venga, y a ejecutar y lo dejas hecho y te piras. Claro. Y no va por aquí, Yo ¿no? odio las checklists, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo aquí un pensamiento que es las best practices, que al final es lo que tienes en las checklists, hay que seguirlas hasta que llegas a la media, ¿no? Es decir, al final, como decíamos, yo tengo un e-commerce, ¿no? Y tengo unos ratios de conversión, valor medio y tal. Si estoy por debajo de la media, muy seguramente me conviene seguir las best practices, que al final es, oye, lo que en media funciona mejor, pero a partir de un punto lo que hay que hacer es romperlas. A partir de un punto, cuando tú ya performeas más o menos bien, tienes un e-commerce sólido, muy seguramente para hacer que funcione mejor tienes que hacer las cosas distinto que los demás. Porque hay una parte muy importante de que hay muchas best practices que nadie ha demostrado que sean mejores, simplemente porque se han empezado a hacer las cosas así. Pues como en su día los iconos de hamburguesa en mobile. Pues alguien lo diseñó, eso se ha establecido como un estándar de la industria y no ha habido hasta hace tiempo nadie que hiciera un análisis serio de cómo impacta eso la conversión, la navegabilidad o lo que sea. Hay muchas cosas que se hacen así. Pero luego hay otra cosa que es que los usuarios se acostumbran. Entonces, cuando de repente haces algo muy bien planteado que rompe la media, llama la atención del usuario y ese efecto novedad también te puede inducir efectos positivos en conversión y en otras métricas. Entonces, las checklists, cuidado que las carga con el diablo. Tienes que saber en qué punto está. Estoy en punto de seguirlas porque todavía no tengo un equipo potente digital, todavía me queda mucho ¿no? Estoy por debajo de la media, o realmente estoy en la época ya de romperlas y empezar a hacer las cosas un poco distinto. Mira, muy, muy buen punto porque al final lo mismo, ¿eh? Cuando trabajas la captación de tráfico, tocas mucho web y nosotros no somos especialistas en UX, ni en conversión, ni en growth, ni mucho menos, sino que ejecutamos SEO y Google Ads. Con esto, lo que sí que a veces nos encontramos es lo que tú dices, proyectos que nunca se ha hecho nada de esto. Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos es, dime a los players de tu sector que la están petando más y fusila, en el buen sentido de la palabra, déjalo todo bien bonito y después ya, cuando llegues o te acerques a su facturación y tengas una capacidad de inversión, porque primero obviamente necesitamos visibilidad para poder mejorar conversión, porque si no el dato no es representativo, esto ya por descontado, y harás un estudio que entiendo que también el cliente entiendo que hace Growth necesita un volumen mínimo
de tráfico para después poder mejorar lo demás. Sí, o sea, un volumen mínimo sí, lo que sí que es verdad que si tienes mucho tráfico, o sea, nosotros solemos trabajar con clientes con bastante tráfico, entonces tienes ahí una serie de formas de experimentar más basadas en test A/B, más estadístico, con más rigor, ¿no? Porque al final acabas teniendo unas conclusiones que estadísticamente son significativas. Pero cuando tienes menos tráfico, tienes otras formas de experimentar. Cuando tienes menos tráfico, oye, puedes experimentar haciendo más análisis cualitativo, viendo un poquito más, grabando sesiones de navegación de los usuarios y entendiendo un poquito, oye, pues están interactuando o no como yo quiero. O incluso a mí me gusta mucho decir que cuando tienes poco tráfico lo que tienes que hacer es buscar experimentos que te permitan tener un impacto mucho mayor. Que a lo mejor luego estadísticamente no es significativo, pero me da igual. Si aumenta un 20% la conversión, seguro que lo voy a estar haciendo igual o mejor que antes, ¿no? Y hay que arriesgarse un poquito más. Pero yo creo que la experimentación te sirve siempre. Lo que pasa es que la forma en la que tú lo tienes que abordar, o sea, o las herramientas concretas cambian. Pero es más el chip de. Yo no sé si. Yo es que he vivido muchos proyectos donde se hacían cosas. Oye, vamos a integrar un buscador. Pero nadie luego miraba si convertían más. O sea, me refiero, al final más un mindset de, oye, todo lo que hagamos lo vamos a probar, vamos a medir los resultados y vamos a validar que esto que he metido, al final cada cosa que metes en un sistema o un e-commerce es un estorbo, ¿no? Es decir, cuantas menos cosas tengas para vender X, mejor. Entonces, cada cosa que yo meta tengo que validar que funciona mejor que antes. Es ese mindset. O sea, luego ya la forma concreta cambia. 100%. O sea, hilando con esto, yo que he trabajado en el sector de la hostelería. Tú cuando estás en un hotel, en la recepción, el hecho de estar allí y ver a los clientes, cuando vas, por ejemplo, a la sala de estar, a la hora de los desayunos, tú ves a los clientes cómo interactúan y ves algunos fallos, por ejemplo, de la colocación de, es una tontería, pero de los platos, dónde está la fruta, o X, ¿no? Llámalo X. Entonces, creo que también es muy interesante que los responsables de e-commerce hoy se abren el Bing Console, le ponen Clarity, que es gratis, y encima no te carga tantos scripts como hacían otras herramientas. Y ostras, al ponerse en el calendar por la tarde un viernes, están aburridos ahí, se ponen su cervecita y van viendo cómo interactúan los usuarios, es el mismo concepto, ¿no? Ya de ver incluso posibles errores que a veces estás tan viciado que no los ves. Entonces, creo que es un accionable rápido. Entonces, mira, y unido a eso, Josep, tío, que es muy interesante esa parte, pero incluso coger a tu madre, a tu pareja o lo que sea y ponerle a decir que compre algo en tu e-commerce, haga un proceso completo y tú mirar y flipas la cantidad de cosas que descubres, pues dices, hostia, mira. Sí, esto, cuando estuve en Sportalius, que era un e-commerce enorme de producto, yo hice venir a bastante gente de la clase de la uni a encontrar un producto. Y, ostras, aprendimos un montón y me acuerdo estuvimos como un mes discutiéndonos con los responsables del e-commerce cómo tenía que ser el menú. Y en ningún momento habíamos preguntado. Y nos metimos tal hostia y que después dijimos, vale, tenemos que replantear todo esto en el feedback porque la gente no encuentra los productos. Es que es eso, cuando estás tú sentado con tu equipo, que al final tienes muchos sesgos, que ves el e-commerce 1000 veces y tal, te montas unas movidas que luego el mundo real te las cambia. ¿Por qué? Porque en el mundo real, tu usuario es que no se parece a ti. O sea, no es al final nosotros somos gente digitales que estamos todo el día, compramos todo online, pero muchas veces tu comprador es un comprador esporádico que suele comprar en tienda física y yo que se compra solo esto online por la razón X que sea y no tiene ni idea de digital, ¿no? O no sabe usar un buscador o no sabe. Ostras, la realidad es dura. 100%. Y después hay tipos de e-commerce, ¿no? Que es lo que al final siempre hablamos de lo mismo, ¿no? El cliente. O sea, tienes el cliente y por ende empatiza con él, etcétera. Vale, entonces, hilando hemos dicho algunos marcos de trabajo, algunas metodologías como Go3, pero yo sí que, hilando también con vuestra operativa y cómo trabajáis, me gustó mucho el concepto de Product Hacker Canvas, que esto obviamente lo dejaré enlazado también para la persona que nos esté escuchando, para que se lo pueda abrir ahora mientras nos escucha. ¿De qué va este Canvas y cómo se plantea? Venga, este Canvas es algo que de hecho llevo trabajando desde la época de BrainSense, antes se llamaba Customer Experience Game Canvas, pero al final trata de reflejar dos cosas. Por un lado tienes unas columnas, que es el funnel del usuario, pero el funnel entendido como el funnel completo. Atención, interés, deseo y acción, que son todas las fases que van desde que el usuario no me conoce hasta que me compra en un e-commerce, pero luego estamos hablando fases de activación, de retención, de referral, es decir, todo lo que pasa posteriormente, la activación, logro, retención y referral, que es que el usuario active, en el caso de un e-commerce, oye, pues que le guste el producto, que no lo devuelva, logro, que es que el usuario acabe haciendo
lo que fuera que necesite por lo que me ha comprado. Imagínate, si yo me compro un reloj deportivo, pues será porque quiero hacer deporte, pues tendré que asegurarme que el usuario lo haga, ¿no? O si alguien me compra una cafetera es para que haga café, ¿no? La fase de logro es que se haga un café todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque si logra los objetivos para los que me ha comprado el producto, es mucho más fácil que me repita la compra, ¿no? Y entre esa fase de recurrencia de compra y al final me acabe prescribiendo a otros usuarios. A mí me interesa mucho esa visión del funnel hasta la compra y post-compra, porque muchas veces nos olvidamos. La gente se piensa que el funnel acaba cuando has vendido. Yo creo que cuando has vendido empieza lo complicado, ¿no? Empieza que, claro, que no te lo devuelvan, que en algunos sitios, oye, Zelanda, Alemania, tasas de devolución entre 60, 70, 80%. Es un drama, ¿no? Pues este Product Hacker Canvas te ayuda a acordarte de todas estas fases y plantear distintas acciones para cada una de ellas. También estructura en una primera parte, oye, cuáles son los KPIs que vas a medir en cada fase y cuáles son tus objetivos, simplemente para en ese trabajo que hacíamos antes, ¿no? De las ventas es tráfico por conversión, por valor medio de pedido, por recurrencia, esto te ayuda incluso a desagregarlo más y poder trabajar a más bajo nivel. Y luego tiene una serie, yo lo llamo como de bonus, ¿no? De cosas, recordatorios, que es ideal que en cada fase te acuerdes de ellos o los pienses, ¿no? Que es, oye, ¿cómo tangibilizas el valor de tu propuesta o del producto? ¿Cómo muestras el producto lo mejor posible? ¿Cómo multiplicas el valor? Multiplicar el valor es, oye, ya que te vendo, pues te vendo más, o te vendo con más margen, o te vendo más productos. ¿Cómo consigo que un usuario pues no se olvide, ¿no? Lo recapture porque se ha quedado la compra sin terminar o porque ha hecho una visita y no me ha terminado comprando? Todo eso son pequeñas filas que tiene el Product Hacker Canvas que son recordatorios. Es hacerte pensar, ¿en cada fase puedo hacer alguna fase, o sea, alguna acción para conseguir que el usuario me compre más o para conseguir que el usuario que no ha pasado a la siguiente fase pase a esa fase? Y es, pues bueno, para mí es una herramienta de ideación de estrategias, ¿no? Que te ayuda a entender, como ya veíamos en esas grandes oportunidades dónde nos vamos a centrar, vemos esas oportunidades en qué fase del funnel están y nos ayuda un poco a crear estrategias que nos puedan funcionar. Aprovecho aquí, ¿no? Y tratándolo de forma práctica para personas que nos escuchen. Entonces, tiene dos herramientas, ¿no? Hemos hablado de Go3, cómo plantear esos objetivos, en base también al primer concepto que ya hemos dado. Y ahora sí que ya tenemos la herramienta, ¿no? Del Product Hacker Canvas, que se la puedes sacar, y esa sería la fase de análisis. Entonces, lo que estamos hablando es, vale, ya tienes como un framework de trabajo para poder hacer tu análisis casero, para poder practicar, y incluso en cada una de estas fases, como decías, para inspirarte y conseguir ideas. Creo que este es el punto, ¿no? Obviamente, la experiencia es un grado y te ayuda a idear mejores ideas o base a experimentos pasados, con lo que estábamos comentando. Te facilita decir, vale, pues tiene más sentido priorizar esto que lo otro, pero es arrancar. Y entiendo que de este análisis será las áreas de mejora. Entonces, vayamos por, como hemos ido hablando, la parte de captación de tráfico, con el caso de Surfon, la parte de tasa de conversión, modo de ejemplo. Entonces, canales de adquisición. Empezamos por la parte de atracción. Desde tu experiencia, con todos los e-commerce que has visto, todos los e-commerce que has trabajado, ¿cómo recomendarías enfocar, si queremos aumentar un 25%, la visibilidad de nuestro proyecto? Aquí volvemos a lo que te decía antes, ¿no? Muy depende, porque depende de cómo estés, pero en un caso medio de un Shopify, ¿no? En Shopify, lo que hablabas antes, ¿no? Puede ser su fono o algo similar, con una facturación por debajo de 2 millones. Lo que nos encontramos casi siempre es una dependencia brutal de ¿qué pasa? Estamos en un momento en el tiempo donde los costes de captación están subiendo porque hay más competencia, estás ley de oferta y demanda, ¿no? Todo se está invirtiendo ahora online, por lo tanto, los costes en cualquier vertical prácticamente se están disparando. Para mí, muy importante diversificar esa parte paid y que haya una parte cada vez más importante de cosas más orgánicas, y dentro orgánico puede estar un SEO, como vosotros hacéis muy bien, o puede estar una generación de contenidos en redes sociales más orgánico, que lo que intenta es generar marca y también generar comunidad. Es decir, irnos a cosas que nos permitan crecer sin inversión continua que estamos utilizando para atraer. Incluso si no son cosas a corto plazo. Yo siempre diría que en Unique invertiría al menos el 20% de mi tiempo y mis recursos en cosas a largo, como el SEO. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que sea tipo paid, al final es como la droga, te acostumbras a ella y va a llegar un punto en algún momento donde va a tener un techo.
a tener un techo porque se te empiezan a disparar los costes o demás. Entonces, si no has ido sembrando poquito a poco, complicado. Pongamos que tenemos que activar cosas más a corto, ¿no? Quiero crecer un 25% más a corto. Aquí nosotros siempre decimos que lo que se puede hacer es mucha experimentación de canales. Es decir, este enfoque de experimentación te lo puedes llevar a, oye, ¿cuáles son los canales de adquisición que todavía no he explotado? Pues a veces hay cosas muy locas, ¿no? Y dependiendo del vertical, pues te puedes encontrar que yo que sé, que hay muchos foros sectoriales de gente recomendando productos. Pues a lo mejor puedo hacer alguna prueba si eso tiene sentido. A lo mejor no he explorado todavía TikTok y aunque TikTok no suele funcionar muy bien para conversión, pero a lo mejor sí que me ayuda a empujar marca y por lo general cuando haces marca más performance funciona mejor la conversión, por lo tanto puede ayudar a esa conversión. O lo dicho, ¿no? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es invertir en SEO y esperar también, yo qué sé, 6 meses a que eso empiece a funcionar y mi mix de canales empiece a ser más interesante y pueda ir tirando. A lo mejor no estoy usando Google Shopping o comparadores de forma adecuada y tengo ahí una oportunidad de jugar y conectarlo con alguna herramienta de monitorización y ajuste de precio automático para ser competitivo en shopping y empezar a derivar más tráfico. Es ver qué canales no me he metido, dedicarles una prueba. Una prueba por lo general con los canales suele requerir tiempo, recursos, eso no suele ser barato, pero entendiendo, y aquí hay distintas opiniones, ¿no? Porque hoy, de hecho, leía a Monleón, ¿no? De que es de Cotrendier y de C-Rocket, que decía que hay que ser muy bueno en un canal y por eso solo puedes depender de un canal. Yo creo que ellos tienen un modelo muy concreto. Yo soy de la opinión que a día de hoy un e-commerce puro, marca o de distribución, o tienes un mix de canales sólido o en algún momento te van a reventar. Seguro. Bueno, va a venir alguien y te va a es reventar. lo de siempre, ¿no? Hay mil y una casuísticas, pero sí que es sentido común el contexto actual, ¿no? Lo que tú dices. Con Shopify, PrestaShop, es decir, la tecnología respecto a hace 10 años, cuando tú decías, ¿no? Los tradings, tal, que eran tecnologías propias o incluso tecnologías pasadas que incluso hoy no existen. La estandarización de la tecnología permite que hoy pagando 30 euros saques un e-commerce multimarca porque el distribuidor te ha dado el producto y solo reventando el precio ya puedes estar allí, aunque vendas sin ganar dinero, pero os pasa. Y aquí el que gana es Google, pues esto es lo que hemos visto. Y por ende, el entender la diversificación de no solo tener dependencia de paid, ¿no? Buscar lo que tú has dicho. Entender muy bien dónde está tu cliente, que al final es eso. Dónde está tu cliente, obviamente contextual, no es lo mismo estar en TikTok que estar en un buscador en Amazon con una intención proactiva, ¿no? Y testear. Entonces, obviamente, la barrera de entrada del paid es muy baja si tienes un capital. Hay diferentes niveles de ejecución, pero la barrera es más baja que no lo que también has dicho, ¿no? El SEO, o crear contenidos virales o contenidos que sean de calidad. Es decir, yo ahora me tengo que poner a crear contenido de cómo hacer kitesurf o cómo hacer X trucos de surf skate, pues tengo que buscar, o sea, se tiene que hacer, no es un trabajo. Dicho lo cual, creo que este es un gran punto. Y hablando con el contenido, y que también tú tienes bastante experiencia, hablemos de este punto, ¿no? Del marketing de contenidos enfocado a un e-commerce. ¿Cómo lo plantearías a nivel tanto de atracción, pero también de retención y de marca, ¿no? Justo, pues bueno, aquí como siempre es centrar mucho, como tú decías, en cliente, ¿no? Es decir, entender qué necesita tu cliente y aportarle valor. Y te voy a poner ejemplos. A mí, de hecho, a lo mejor creo que luego me preguntas por e-commerce que me mola, ¿no? Pero hay uno que me gusta mucho, que es Zoman, que es un e-commerce de música y es muy buen ejemplo explorarlo porque tienen contenido de muchos tipos, ¿no? Tienen desde guías de compra muy orientadas para, oye, yo qué sé, me pasa a mí, yo me encanta la música, me encanta la producción musical y el tecno. Me quiero comprar una mesa de mezclas nueva, ¿no? Y pues, pero claro, me he informado, pero no sé cuál es la mejor o la que más se me adapta. Pues una guía de compra para la gente que, como yo, está evaluando que quiere una mesa de mezclas, pero no sabe cuál, pues te explican todos los modelos, las tipologías y demás. Entonces, tú puedes crear contenidos para cualquier parte del funnel. Lo que pasa es que tú tienes que entender lo mismo, ¿no? Ligado a qué objetivo quiero cumplir de estos que hablamos al principio, que lo quiero cumplir con contenido, puede ser atracción, puede ser retención, puede ser conversión, es decir, dónde va, para qué dedico este contenido y en ese momento entender cuál es el problema de mi usuario en ese punto, qué está queriendo resolver. Y al final simplemente ser helpful, ¿no? Ayudar. O sea, ¿cómo puedo hacer un contenido que te ayude a tomar la mejor decisión de compra en ese momento? A mí me gusta poner un ejemplo, por ejemplo, de un contenido post-compra bastante peculiar el ejemplo, pero creo que es muy explicativo y es que hay una web que se llama Zamnesia, que estos venden semillas de marihuana, venden y productos de este tipo. Digamos productos
que están en un limbo legal curioso. Y esta gente, cuando tú te compras unas semillas de marihuana, lo primero que te hacen es enviarte una guía de cómo se germina una semilla de marihuana. ¿Por qué? Porque al final la gente compra semillas de marihuana. En teoría las semillas se pueden comprar, pero no se pueden plantar. Pero bueno, haceros a la idea que si la gente compra semillas es para plantarlas, pero la mayoría de la gente no sabe germinar una semilla. Entonces ellos tenían un problema de que la gente les ponía malas reviews porque decían que las semillas no funcionaban. Aquí está el Entonces, logro, que es lo que claro, comentaba antes. eso es. Lo que hacen ellos es me adelanto y digo, oye, voy a conseguir que funcione. Entonces, antes de que recibas la semilla, ya te mando un email con la guía de cómo tienes que germinar, te explico lo que necesitas y el día que te llega la semilla, estás listo. Tu tasa de logro es mayor y por lo tanto vas a avanzar mejor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es, oye, ¿cuál es el problema de mi usuario en esta etapa del funnel? Y simplemente voy a generar un contenido lo más simple posible que se lo resuelva. Claro, no. Entonces, es lo que, hilando con lo que has dicho, no solo contenidos para atraer, sino que hay unos diferentes puntos del Product Hackers Canvas para tener en cuenta y ejecutarlo en consecuencia, y siempre teniendo en cuenta qué pain tiene el usuario a nivel de content y que por ende, obviamente, pues de valor y esto pues sea una acción consecuente, ¿no? Pues que sea después el referral, o sea la compra, o sea la atracción. Genial. Pues a nivel de lo que será la primera fase de captación de tráfico comentado, y creo que aquí obviamente podríamos estar todo el podcast hablando, pero vayamos a la parte de conversión, ¿no? Es decir, el usuario ha llegado a nuestro proyecto mediante SEO, mediante un vídeo viral, lo que sea, a ver nuestra categoría, fichas de producto, que sería el embudo típico, ¿no? De, pues ha visto categoría, ha visto fichas de producto, carrito, incluso antes también que se haya puesto la newsletter. Hablemos de estas conversiones, ¿no? ¿Cómo optimizamos estas conversiones y teniendo en cuenta la base, ¿no? Que no solo hay la conversión de compra, sino que hay unas microconversiones en todo el embudo de un e-commerce. Claro, aquí, bueno, lo has dicho tú bastante bien. O sea, a mí, por ejemplo, el Product Hacker Canvas te da una guía, ¿no? Que es atención, interés, desacción. Yo siempre digo que en interés es que el usuario se quede y acabe encontrando un producto, en deseo que lo añada al carrito y acción que lo compre, ¿no? De esta forma ya estoy descomponiendo la conversión, que es usuario que llega a usuario que me acaba comprando, en 3 fases. Oye, que acabe encontrando un producto es una fase, que lo añada al carrito es otra fase y que lo compre es otra. Entonces, yo ya puedo a partir de aquí, puedo descomponerlo más, ¿no? Podría llegamos a descomponerlo a más fases, pero lo que te permite es entender lo mismo, ¿dónde está el problema? El problema está que los usuarios añaden el producto al carrito y no lo compran, porque para eso tengo una serie de soluciones, ¿no? Puedo, oye, mejorar el checkout, pedirle menos información al checkout, darle más confianza en el checkout para que me acabe comprando, mandar emails de recuperación de carrito. O sea, tengo un montón de tácticas que me facilitan desde que el usuario añada el carrito hasta que me compra. ¿Que es un problema que los usuarios visitan la ficha de producto y no añaden productos al carrito? Pues aquí puedo empezar a hacer hipótesis. Oye, el botón de añadir al carrito está claro. El usuario ve que el precio es muy caro. Le estoy incentivando a que añada el producto al carrito. Aquí puedo tener muchas ideas. Pero volvemos a lo mismo. Es tratar de tener los datos, ¿no? Montado ese mini funnel desde que el usuario llega a la web hasta que compra, ver cuál es la gran caída, es decir, dónde se me van más los usuarios, ver en la medida de lo posible si tengo referencias de la industria porque trabajo en un e-commerce, porque me han dicho tales datos de tal player, si estoy muy alejado, y empezar a trabajar sobre, oye, dónde tengo la caída y cuáles son los distintos motivos que puede haber. Muchas veces volvemos a lo mismo, analizando sesiones de usuario lo ves. O sea, cuando tú dices, mira, tengo una caída justo en añadidos al carrito y me pongo a analizar qué hacen los usuarios en esa página, flipas, porque dices, joder, colega, pues resulta que a veces pasa, ¿no? Que en Explorer el botón no se ve y estas cosas pasan. Dices, pues, sí, o por ejemplo la de código de descuento, que es muy claro, común, que justo. después tienes el típico, no diré periódicos, pero que hacen estas prácticas y que el usuario llega ya a conversión, se te va a buscar el código de descuento, no lo encuentra, o incluso lo encuentra, tienes un porcentaje menos de conversión que una venta que ya era tuya y encima se le atribuye, le tienes que dar la atribución a ese cuponero, ¿no? Que eso es otro melón. Es un melón. Sí, entonces, para no liarnos, esto está muy bien lo que estamos planteando, pero de forma práctica en un Shopify, en el caso de Surfon, ¿cómo podríamos ver estas fases? Porque al final, es lo que siempre cuando hablo con personas que hacen optimización es, ok, todo esto está muy bien, pero sin analítica esto no lo puedes hacer.
No, esto Entonces, tienes que meter todo, tus eventos de analítica. Al final, aunque tengas un Shopify, tú sí que puedes meter tus eventos de analítica en las distintas páginas y te creas tu mini funnel. En Shopify lo que vas a tener más restringido es la parte del checkout, porque si no eres Plus, pues no puedes meter mucha guarrería y siendo Plus, pues bueno, tampoco demasiado. Pero todo lo que sea. Shopify, por ejemplo, tiene una gran ventaja, ¿no? Que es que tiene, en teoría, el checkout más eficiente de la industria. Es un checkout muy probado. Oye, no puedes tocar el checkout. En el fondo dices, bueno, Shopify, ahí no se me está cayendo la gente. Lo que sí que tienes que hacer es pues, montarte tu mini funnel con eventos o como tú quieras. Necesitas a alguien de analítica que te ayude a esto para poder ver esos usuarios como pasando de un lado para otro. Yo creo de todas formas que un e-commerce en Shopify por defecto bien montado con Google Analytics, con la historia de e-commerce, se debería poder ver este informe prácticamente sin correcto, es así. Es decir, desde el backend de Shopify se ve, a priori Google Analytics, cuando lo montas, que es el setup, literal, es que me pasó. El setup de forma normal funciona. Si lo haces por Tag Manager, incluso puede que te falle, entonces hazlo como te dice Shopify, que no falla. tira. Y lo único que puedes, incluso lo que te decíamos, ¿no? Con Tag Manager hacer algún evento es pues suscripción a alguna newsletter o algún botón en concreto, pero el funnel normal, es decir, Lo tienes. visualización de ficha de producto, añadido al carrito, a favoritos y tal, se hace. Entonces, perfecto a nivel tecnológico, en este caso Shopify, PrestaShop, hablaríamos de lo mismo en Google Analytics. Justo. Hay un melón de las cookies, que no vamos a abrir, y después, obviamente, que todo esto se implemente. Genial. Hemos tocado conversiones. Este es un punto que la copla de la fidelización de clientes, llevamos ya unos meses hablando de este tema, ¿no? ¿Cómo fidelizamos clientes para un e-commerce o cómo lo plantearíamos? Esto es un buen melón. Aquí va a depender lo mismo, ¿no? Estratégicamente de qué tipo de producto venda. Es decir, nosotros, por ejemplo, al final nos pasa, ¿no? Hemos trabajado para sitios como Havaianas que venden flip-flops, ¿no? Que venden chanclas, que, bueno, por mucho que quieras es muy complicado vender más de una al año por distintos motivos, ¿no? Y también hemos trabajado en el mismo sector, por ejemplo, para Yosepo, donde sí que es más fácil porque es un calzado más, bueno, pues que tiene más variedad, que además por lo general tiene para la madre, para los hijos y a veces hasta para el marido, entonces ahí la retención es más fácil. Entonces, dependiendo del tipo de producto, incluso dentro de cada categoría puede variar un poquito. A mí Sí. cuando... Sí, no, perdona, que hilando con Josepo, incluso te diría la comparativa con Havaianas y la fidelización, también, incluso cuando nosotros que en este cliente lo compartíamos, porque también hacíamos el SEO a nivel estacional, es eso, ¿no? La propia estacionalidad que te marca la fidelización de cada periodo. Entonces, también cuando hablábamos de tu catálogo, tu North Star, lo vas a ampliar o no, eso también te va a influir muchísimo en tu estrategia. Entonces, hilando con la retención y fidelización, ¿cómo lo plantearíamos? Y en este caso hay muchas cosas que se pueden hacer. Para mí mucha parte de la retención va por trabajar segmentaciones, entender muy bien los segmentos de usuario y cómo se comportan. A mí hay un punto de partida que me gusta para decir, oye, no he hecho nada, quiero empezar a trabajar esta parte de retención. Hay un análisis muy chulo que es el análisis RFM. Yo he escrito algún artículo y tengo alguna plantilla por ahí de que la gente puede usar, que te descargas un Excel, te bajas tus datos y puedes empezar a ver cosas. Que al final se trata de coger toda tu base de compradores y segmentarlos en base a la recencia de la última compra, es decir, ¿hace cuánto que me compraron? ¿Hace menos de un mes? ¿Hace entre 1 y 2 meses? ¿O entre 2 o 3 o más? Al final te permite, esto es ajustable, pero claro, tú sabes que el usuario que me ha comprado hace menos de un mes o menos de una semana, dependiendo del tipo de producto, me ha comprado hace poco. Luego, también lo segmentas por la frecuencia. Me ha comprado 0 veces, me ha comprado una vez, me ha comprado 2, me ha comprado 3, me ha comprado 4 o más. Es decir, es un comprador top. Y eso te permite hacer segmentos. Entonces, tengo segmentos muy obvios. Por ejemplo, tengo el segmento, yo que sé, que me ha comprado una vez y que hace más de 6 meses que no me compra. Pues es un usuario pues que al final o ya tenía una experiencia sin más o una experiencia mala y no me ha vuelto a comprar. Es un usuario, un segmento de usuarios al que puedo tratar de reactivar. Son usuarios dormidos que puedo generar un flujo de emails para reactivarlos. Pero luego, por ejemplo, tengo en el otro extremo usuarios que me han comprado 5 o más veces y que hace menos de un mes que me han comprado. Eso es un cliente VIP. Entonces yo puedo generar una estrategia específica para ellos. Oye, yo qué sé, te ofrezco productos exclusivos, te ofrezco un mayor descuento. Estos usuarios por lo general tienen como 7, 8 veces más lifetime value que un usuario medio. Por lo tanto, te puedes permitir más dinero en ellos. Para mí, si eres capaz de segmentar los usuarios, al menos con los segmentos que te da RFM, aunque luego puedes hacer muchas más segmentaciones, puedes ir creando estrategias de personalización específicas para ellos, que no tienen que ser muy complicadas. Es decir,
a veces suena personalización a tengo que hacer algo muy complejo, pero yo qué sé, a veces con un Connective o con una herramienta de este tipo puedes crearte un flujo de comunicación específico para cada uno de ellos, donde a uno les ofrezco un descuento por ser VIP o una serie de productos especiales por ser ellos, a otros lo que les hago una selección de productos personalizados y trato de reactivarlos con un cupón, a otros les puedo, yo qué sé, avisar de que va a haber un drop de una colección nueva que lanzo y es exclusiva para ellos. Puedo jugar con cada uno de ellos de una forma distinta. Aquí, ahora que estabas comentando este tema, ¿no? De segmentación por tipo de acciones que han realizado en el e-commerce, hay el punto también de gamificación, ¿no? Que esto no veo muchos e-commerce que lo hagan, pero sí que veo algunos e-commerce que tienen programas de compras, ¿no? Que en trading, ¿no? Pues a cambio de hacer X compras, tienes un que esto en base al valor de compra, pues tienes un descuento futuro, ¿no? Pero, ¿tienes alguna experiencia sobre este tema de gamificación? Si haces X acciones, si nos sigues, si compartes una reseña, ¿tienes alguna experiencia sobre esto? Sí, yo en mundo de gamificación estuve mucho tiempo, además, porque en una etapa de mi vida estuve organizando la Gamification World Congress y hacíamos el mayor evento de gamificación del mundo. Learnings de aquí, ¿no? Muchas veces se habla de gamificación cuando son programas de fidelización, o sea, al final programas de puntos. Los programas de puntos, mis feelings con ellos, ¿no? Es decir, sí que ayudan a retener a una parte de los usuarios, por lo general ayuda a retener a aquellos usuarios que toman decisiones más basadas en precio, porque al final todo esto se traslada en descuentos. Al final yo te doy puntos por X y Z, pero al final del día estos son descuentos. Entonces, al usuario que te compra por marca o percepción, por lo general no es un usuario que se retenga por guachipuntos. Es un usuario a lo mejor que sí lo vas a retener más por una atención especial, un servicio especial. Yo creo más en a mis usuarios VIP darle acceso, yo que sé, a un drop de una colección de moda o a una serie de productos extra porque les hace sentir especiales y les genera una vinculación con la marca que darle descuentos. Todo se ha dicho que dependiendo del nicho de mercado, si es un producto más comoditizado, lo hablas antes al principio, ¿no, Josep? Pones un ejemplo de, oye, tengo un segmento, o sea, un vertical donde todo el mundo va a precio. Pues muy seguramente hay un programa de fidelización de este tipo. Oye, no te va a cambiar muchísimo la aguja, pero te va a ayudar porque te ayuda a ser un poquito más competitivo en precio con los usuarios más fieles. Esto es como, no sé qué experiencia tienes tú con los programas de puntos de las gasolineras, donde al final tienes el programa de puntos de todas y dices, bueno, pues me da igual. O eres muy friki, ¿no? De los puntos o... 100%. Y creo que has dado un punto muy clave, la fidelización, que no es lo mismo un e-commerce multimarca que un monomarca, ¿no? Entonces, también entender tu casuística, tu contexto y por ende jugar con ello. Por ejemplo, a mí un player que me gusta mucho, que está dentro de una casuística de precio, es Football Emotion, que ya no es solo, bueno, que ahora es un grupo, yo digo Football Emotion, pero que ahora hay más salado, pero me encanta cómo han planteado el, sector deportivo, multimarca, primero, generan comunidad, es un media company al final, han generado contenido, generan comunidad, ya no solo tienen, que también, catálogo y precios, sino que además dan un valor al producto con los profesionales del sector, o sea, crean todo un ecosistema, eso también Platano lo hace muy bien, y por ende incluso acaban desarrollando producto escuchando a la comunidad, ¿no? Entonces, todo esto viene de fidelización de cliente, pero todo el rato creo que al final estamos hablando de, ya no solo es una transacción de comprar y vender productos, sino darle un empaque justo como consecuencia. Esto tiene mucho que ver, en gamificación se habla mucho, ¿no?, de las motivaciones y hay dos grandes tipos de motivaciones, las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas son aquellas motivaciones que es yo lo hago porque me apetece hacerlo, o sea, porque me sale de dentro, y la extrínseca es lo hago porque recibo algo a cambio. Entonces, la motivación de verdad siempre es la intrínseca. O sea, la intrínseca es la persona que acaba haciendo una maratón, es la persona que sale de dentro salir a correr o que le motiva eso, no la que le dan, imagínate, €1 cada vez que sale a correr, porque llega un día que dice, mira, el euro que lo manda a tomar por saco, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Un buen producto, un buen servicio, una buena marca acaba generando una relación como una conexión más intrínseca porque acaba calando dentro de las personas. Un programa de puntos es algo extrínseco, es algo transaccional que te puede venir bien en un momento determinado, pero en un momento determinado por €3 tampoco vas a mover más la aguja. Entonces, muchas veces está guay utilizar lo extrínseco, pero para generar un comportamiento intrínseco. Es decir, oye, a lo mejor yo sé que si el usuario viene mucho por mi web y consume mucho mi contenido, me acaba haciendo una conexión con mi marca y me acaba comprando de corazón. Y a lo mejor lo que le puedo hacer es darle un descuento o hacer una determinada cosa para conseguir que venga. Pero esto lo que se hace es generar un loop de generación de hábito. Te estoy dando como recompensas para generar un comportamiento, para que ese comportamiento, cuando lo hagas muchas veces,
haga que acabes volviendo tú por tu propio pie, que es como funcionan las redes sociales. Es decir, te mando notificaciones y demás para que te acostumbres a venir, pues que ya llega un día que tú ya te has acostumbrado, te levantas por la mañana y abres Instagram. Y lo primero que haces, ¿no? Pues hay que intentar hacer eso, transformar esa motivación extrínseca en algo que realmente salga de dentro del usuario. Muy interesante este punto y lo mismo es que esto daría para un podcast y hilando, porque justo ahora estaba pensando que mi pareja con Duolingo lo hacen muy bien esta, la parte de gamificación. Creo que incluso fuera del e-commerce, en el mundo del SaaS, hay mucha inspiración por ahí y creo que es un tema muy, muy, muy interesante. Genial, pues creo que hemos hablado, obviamente podemos hablar de muchas más cosas, pero el e-commerce de base, que no sabía lo que era el growth o lo había oído, pero el objetivo del podcast era que os plantee estos diferentes momentos del embudo y, por ende, ejecute, ¿no? Ya sea lo que hemos dicho, los principales problemas que tiene y que quiere solucionar. Dicho esto, vamos a dar un pelín de luz a nivel de tendencias y la bola mágica, ¿no? La bola de cristal sobre el e-commerce y también hilando con uno de los últimos podcasts que grabaste enfocado a esto en el mercado europeo. ¿Cómo lo ves? Sí, pues bueno, como bien dices, ¿no? En un podcast hace poco donde analizamos un poco las tendencias, ¿no? Cómo está el e-commerce en Europa, cómo había evolucionado en los últimos años por regiones, ¿no? Porque dentro de Europa hay grandes regiones como puede ser, nosotros estamos más o menos sur de Europa, parecidos a Italia, Grecia y otros mercados. Luego hay una serie en bloque, ¿no? De Reino Unido, Alemania y Francia, que sería el e-commerce más occidental, que son los más avanzados y los que, bueno, que tienen más volumen, pero que también donde los crecimientos bajan. Tenemos países del norte y del este. Viendo todo esto, un poco lo que vemos que en los próximos años el e-commerce en Europa se va a ir estabilizando, que no está mal, ¿no? Venimos de crecer 20-30% algunos años atrás. A lo que va pasando es que el volumen del e-commerce sobre el total del retail ya empieza a tener un peso relevante. La realidad es que hay muchas cosas que se van a seguir comprando en el mundo físico, al menos mientras nos movamos por las calles. No sé si algún día las guías nos relegan a nuestra casa, a lo mejor cambia, pero va a haber todavía mucho retail físico y lo que se ve es como una fatiga del e-commerce. Es decir, oye, fatiga en cuanto a crecimiento. Va a ir disminuyendo los próximos años, pasando de 10-12% de crecimiento a 6-8 y estabilizándose hasta un punto donde muy seguramente pues dentro de 10 años el e-commerce en general en Europa crezca un poquito por encima de la inflación, pero poco más. Lo que habrá dicho es que ha tocado como su techo y luego ya de poquito a poco, pues creciendo a lo largo de los años según cambien los hábitos de consumo generales. Dentro de todo esto, en España, bueno, aún estamos en los países donde va a seguir habiendo un poquito de crecimiento, es decir, Alemania, Francia y Reino Unido son los países que más van a estabilizar. De hecho, ya este año en Reino Unido se dice que el e-commerce no va a crecer, pero en España sí que se prevé próximos años un 10-12% de crecimiento y luego va a ir bajando un poco. Pero donde queda mucho crecimiento son los países del este. Particularmente Polonia es un mercado que ha crecido muchísimo en e-commerce, que estará proporcionalmente al mismo volumen de España, si lo comparas volumen de e-commerce versus Producto Interior Bruto, pero claro que en los próximos años su Producto Interior Bruto va a crecer mucho y el e-commerce también va a crecer bastante. Entonces, muy seguramente, yo hablaba en este vídeo un poco casi de vientos del este, ¿no? Es decir, tenemos, aparte de hecho, dos tipos de este, tenemos los países del este de Europa, que son los que más van a crecer en e-commerce y muy probablemente eso va a afectar a cómo ellos canibalicen parte del e-commerce en Europa. Yo entiendo que esto afectará a algún e-commerce español que vende en Alemania y otros mercados porque va a tener más competencia. Y luego tenemos los del este, que son los asiáticos que ya están ahí, ¿no? Pues los Temus y todos estos, Shein y demás, que también hacen que el e-commerce sea complicado. Hay un movimiento, evidentemente, de consolidación muy fuerte del sector, pero porque también es que cuando lo ves, el e-commerce ha pasado, como yo hablábamos antes, ¿no? Yo en 2008 el e-commerce era una mierdecilla, había muy poco volumen, pero es que el e-commerce de repente es un porcentaje muy relevante de retail, hay mucho dinero en juego. Cuando pasa esto en cualquier industria, lo que pasa es que se consolida. Unos players compran a otros. En España lo estamos viendo, es decir, cada vez quedan menos players. Al final se van consolidando en el gran player de pharma, el gran player de componentes, bueno, un trading, los trading de por village y tal, grandes players de deportes que van absorbiendo los players más pequeños por dos motivos, o los compran o los sacan de la ecuación, porque por economías de escala no puedes competir siendo pequeñito en un vertical cuando tienes estas historias grandes. Y esto lo vamos a ver. Yo creo que sigue habiendo mucha oportunidad en e-commerce, evidentemente, pero que esto ya es un juego de profesionales, ¿no? Hay que tomárselo muy en serio. No es como hace 10 años, pues que había mucha gente que lanzaba un proyecto a ver qué pasaba y muchos luego han
han crecido y se han profesionalizado mucho, pero el nivel de conocimiento necesario hace 10 años versus ahora no tiene nada que ver. Sí, al final, hilando con este contexto, hablamos de la etapa de los hawkers, de esos proyectos que nacían, ¿no? con una posibilidad de impactar a mucha gente a través de redes. Obviamente ahora lo que estábamos hablando, ¿no? La estandarización de la tecnología y por ende el encarecimiento de las redes publicitarias, esto ya no aplica, porque si te despistas el coste de adquisición, se te va el negocio a la mierda, así de claro, porque vender es fácil, pero con rentabilidad no lo es. Y me gusta el planteamiento, ¿no? De, primero, hacia dónde vamos a 2030, ¿no? De, vale, pues será un mercado maduro, habrán players que comprarán otros players, que se van a estandarizar. Y aquí también hay una casuística, y con esto ya acabamos de tendencias futuras, el papel del distribuidor. Ha sacado el melón de Nike y yo me estoy encontrando a día de hoy que incluso hay muchos distribuidores que están haciendo su e-commerce enfocado directamente al retail, saltándose a sus propios clientes, ¿no? El conflicto de canal que siempre se ha hablado. ¿Qué opinión tienes sobre este punto? ¿Cómo lo ves enfocado también a este contexto que has dado? Y también desde el punto de vista de las marcas, ¿no? También con el caso de Nike. Claro, o sea, yo creo que aquí hay mucho que explorar todavía. Ha habido siempre mucho miedo al conflicto de canal, pero evidentemente todas las marcas van a tener canal directo, van a tener que convivir con este conflicto de canal, aunque yo creo que cada vez va a haber un poquito, no más de agresividad, pero sí, bueno, no sé, ha habido muchas marcas que han tenido un canal digital, pero que era imposible que ese canal digital vendiera porque están vendiendo un 30-40% más caro que el resto de sus competidores porque claro, son la marca y no pueden bajar del PVP. Esto va a ir cambiando de distintas formas. Ya tenemos marcas que crean sus e-commerce con otra marca y bueno, no hacen competencia desleal, pero evidentemente lo que hacen es una estrategia donde puedan dar salida a sus productos a unos precios más competitivos. También toda la parte de marketplaces da mucho juego a muchas marcas para jugar con distintas estrategias. Y sea como sea, todas las marcas pues, van a querer tener un share de venta directa por un tema de, al final, de margen, claro, de contacto con el consumidor y demás. ¿Qué es lo que buscaba Nike? Lo que pasa que, volvemos a lo mismo, la estrategia pure play, o sea, de puro venta directa online, que es lo que intentó hacer Nike, ¿no? Esa estrategia de D2C muy fuerte. Incluso estamos viendo en pure players que están yendo a wholesale. Bueno, ahora hoy salía el post, ¿no? De 40 tiendas. Claro. ¿Por qué? Porque al final el canal digital es un canal que también se satura, ¿no? Al final, mientras hemos tenido años del 20-30% de crecimiento del e-commerce, era todo jauja. Es decir, parecía que no había techo, entonces tenía sentido meterse a hacer un all-in en e-commerce. Ahora lo que estamos viendo es que el techo estaba ahí. O sea, y el techo estará ahí. Y luego cuando lleguemos al techo irá creciendo poquito a poco, pero eso ya no va a ser seguramente hasta pueda crecer más retail a veces que e-commerce en algunos momentos, dependiendo de los puntos de la economía. Por lo tanto, lo que parece que es lógico es que al final las grandes marcas o las marcas que aspiren a ser grandes van a tener que tener una estrategia omnicanal, una estrategia donde el e-commerce va a tener su punto de venta directo, donde van a tener una estrategia de wholesale o van a tener una estrategia de tiendas propias y todo tiene que estar armónico. O sea, lo que sí que, oye, pues una marca tipo Nike lo que va a tener que hacer es controlar muy bien, en la medida de lo posible, pues bueno, a quién le vende en wholesale, cómo controlar los precios para poder tener unas políticas de precios que tengan sentido y demás. Pero es complicado, o sea, esto ha pasado a ser, volvíamos antes, ¿no? La profesionalización. Esto ya es un juego serio, incluso para una marca pure player, porque muchos pure players las han pasado un poco canutas cuando se han tenido que adaptar a wholesale por tema márgenes, tiempos y demás. Pues que te va a tocar ir más pronto que tarde. Sí, esto sobre todo te lo preguntaba porque lo que me estoy encontrando en la agencia es que nos vienen distribuidores con el miedo de que la propia marca ya les salte, punto uno, ¿no? Entonces se queden sin propuesta de valor, porque al final lo que hacen es comprar un stock a la marca central, por ejemplo, una marca americana, que lo traen aquí a la península ibérica, y lo que sí están viendo es que hay una agregación de la distribución. Es decir, pues todo el sur de Europa antes lo llevan 4 distribuidores, ahora lo llevan 2, ¿no? Entonces, ¿su movimiento cuál es? O abro tienda física o abro tienda online, es decir, ¿quién tiene el cliente? Que después, si no a otra es, me hago yo mi propia marca y me monto a montar producto, ¿no? Eso cuando lees el libro del fundador de Nike, parece redundante, pero es que lo planteo así, ¿no? Entonces, te lo preguntaba por eso también a nivel de canal y las casuísticas y la evolución. Entonces, veremos, pero bueno, lo que sí estamos seguros es que la tecnología se irá cada vez más estandarizando, Google y Facebook seguirán o lo que esté, ¿no? Los canales de comunicación digitales y por ende, pues al final es un canal de comunicación. Genial, Corti, pues le hemos dado mucha caña, entonces espero que la persona que nos haya escuchado hasta aquí
Ahí incluso se han elevado píldoras, se puede abrir su e-commerce, analizar todo lo que hemos comentado y obviamente si tienen dudas, pues estaremos encantados, bueno, que te contacten o no me contacten, estaremos encantados de ayudarles. Y hablemos ahora de inspiración, ¿no? Que es un punto que a mí me gusta mucho cuando escucho podcast de, ostras, puntos de información y hemos hablado de algunas metodologías, algunas herramientas, pero y sé ahora y adelanto, ¿no? Algún libro que puede ser interesante para Growth. ¿Qué nos podrías recomendar? Mira, a mí hay un libro que me gusta mucho, que es el de Alchemy, de Rory Sutherland, que es uno de los VPs de Ogilvy, y habla mucho de sesgos cognitivos aplicados a la venta. Hay un montón de cosas, bueno, lo cuenta muy bien, porque casi cuenta todo muy con historias reales de marcas chulas y cosas muy llamativas, ¿no? Te explica por qué, yo sé, por qué la pasta de dientes en su momento tenía 2 o 3 colores, ¿no? Está la de 3 efectos. Al final que estos son sesgos cognitivos y cosas que ayudan a los usuarios a tomar decisiones. Y para mí en esto del growth, que tiene mucho que ver con cómo funciona nuestra cabeza, para mí es una referencia bastante chula. Genial. Genial. Además, que ya lo adelanto yo, por si no tenéis varios libros desde Product Hackers. Incluso, si no me equivoco, ahora tenéis uno bueno, es que lo vi en libros.com, Mm. pero también, ¿cuál es el contexto de este libro? Justo, o sea, teníamos ya un libro, Luis tiene el libro de Growth Hacking publicado en Anaya, que es un poco la metodología de Growth. Yo tengo uno, se llama Psycho Growth, que son también pues, muy parecido al de Alchemy, ¿no? De sesgos cognitivos. Y ahora lanzaremos uno, está ya pasa la fase de crowdfunding, que se llama Experimenta o Muere. Y al final lo que vamos a hablar es de cómo las organizaciones deben experimentar. Ya no solo una perspectiva del growth, ¿no? Del growth entendido como cómo crecer tu negocio digital, sino como una perspectiva más de innovación y casi como una respuesta a estos tiempos tan movidos que vivimos, ¿no? Donde los disruptores disrumpen a los disruptores. Yo lo veo últimamente, ¿no? Con OpenAI amenazando el negocio de Google. Es decir, al final no pasan ni 10 años y ya está cambiando todo muchísimo. Y al contexto al que vamos, las empresas tienen que estar continuamente experimentando como parte de su día a día. Bien, pues dejaremos estos recursos también enlazados en la descripción. ¿Hay algún podcast como tal, aparte del de Product Hackers, que sea incluso anglosajón, que creas que puede ser interesante para tener en cuenta historias de e-commerce o también de growth? Mira, aquí, o sea, de e-commerce, bueno, además del tuyo que habláis mucho, me gusta mucho de Marketing for E-commerce porque al final Rubén trae gente muy interesante. Y luego más americano, yo escucho mucho All In Podcast, que no tiene tanto de historias, pero sí que te da como una mirada al mundo de los negocios, sobre todo startups, incluso a veces e-commerce en Estados Unidos, un punto entre conexión entre macro y el mundo tecnológico que a veces te hace bueno, ver las cosas desde otra perspectiva. Genial, pues lo mismo, ¿no? Dejaremos estos puntos de inspiración y una de las secciones que me gusta, ¿no? También ya has dicho algún e-commerce por ahí, pero e-commerce que te gusten, que digas, ostras, lo hacen muy bien y siempre está bien tener algunos de referencias como estos para tener en cuenta y inspirarte. Mira, a mí hay dos. Uno ya lo he dicho, que es Zoman, que es el e-commerce de productos musicales bastante chulo. Tiene 1000 cosas. Zoman tiene desde cómo organizan la información, recomendaciones, bueno, tienen 2000 cosas. Y luego hay ¿De otros, dónde son son? alemanes, venden en toda Europa. Zoman con 2 Ns al final. De hecho, el dominio principal que es .de, pero eso, son alemanes. Venden un huevo. O sea, en una cantidad de pasta interesante. Y luego hay otro, se llama Beatport, que estos son americanos, estos venden música, o sea, venden canciones, DJ Ready, ¿no? Esto yo es donde compro para pinchar. Y mola porque estructuran muy bien la información. Tiene un montón de herramientas que, claro, al final cuando tú tienes un e-commerce como esto que sacan miles de productos todos los días, porque claro, se publican miles de canciones todos los días, se han focalizado mucho en generar herramientas que ayudan al discovery. Oye, puedes seguir artistas, puedes seguir discográficas, recomendaciones y tal. Entonces, cuando tú eres un e-commerce con un catálogo muy grande, irte por Bitport es una buena forma de inspirarte, ¿no? en cómo poder ayudar a los usuarios a encontrar mejor la información. Total, que al final, cuando hablamos de e-commerce con grandes catálogos, este es también uno de los puntos, ¿no? El descubrir y Justo. ayudar a descubrir los productos que realmente necesita un cliente. Por ejemplo, hilando con esto PC Componentes, esta parte de descubrir y analizar, comparar, es decir, funcionalidades que no son tan obvias para un e-commerce, lo están planteando muy bien. Dicho esto, yo creo que nos ha quedado un podcast bastante completo. Creo que la persona que nos haya escuchado hasta aquí, deseo y espero que se lleve una píldora y que lo pueda, obviamente, ejecutar, que no solo se queda en entretenimiento. Y no sé si por tu lado hay algún punto que nos hayamos dejado, que quieras comentar.
No, me quedo muy satisfecho. Yo creo que, como dices, hemos tocado muchas cosas. Lo que decías tú antes, si alguien nos está escuchando y tiene cualquier duda, oye, por LinkedIn me busqué José Carlos Cortizo o en Twitter, joseca_net me escribís o a través de Josep y encantados de pelotear cualquier duda. Perfecto, Corti. Pues obviamente de mi lado, agradecerte un montón el que hayas venido aquí al podcast, que hayas contado toda tu experiencia y para la persona que nos ha escuchado, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Muchos aprendizajes aquí, pues me llevo muchas hostias, la verdad. Pero una de ellas es el principal, el saber hasta cuándo estirar algo, ¿no? Saber el cuándo hay que parar algo. En concreto, yo en mi anterior compañía en BrainSense estuvimos como 5 o 6 años buenos, pero otros 5 poco a poco cayendo. Creo que emprender tiene mucho que ver con perseverar, pero también hay un punto a partir del cual tú lo único que haces es hacerte daño. O sea, a partir de un punto ya no hay situaciones que no son salvables. Quizás por el sesgo del costo hundido, ¿no? Porque siempre queremos aferrarnos a salvar la situación y demás, tiras y llega un punto en el que empiezas a hacerte daño. Yo de esa etapa salí pues con la cabeza un poco tocada, siempre he estado un poco grillado, pero un poquito más. Y lo que sí que he aprendido con el tiempo es que muchas veces lo mejor que puedes hacer es cerrar una etapa y abrirte a empezar una nueva, ¿no? Yo fue cerrar a Princess, empezar la etapa de Product Hackers y en menos de un año todo cambió. O sea, todo cambió para mucho mejor y creo que si hubiera sufrido menos la anterior etapa, incluso esta hubiera sido o estaría siendo todavía mejor, ¿no? Porque llegas más armado. Entonces yo si hay como aprendizaje, si hay alguien que está pasando un momento emprendiendo complicado, simplemente ponte un límite. Decir, oye, hasta aquí, hasta este límite de deuda, hasta este límite de tiempo, hasta este límite de lo que sea, pero ponte un límite y a partir de ahí también cuídate, que esto es muy largo. Y creo que este es el punto de que al final toco madera y la vida es larga, ¿no? Entonces, creo que el hecho de ponerse un límite, por lo que tú dices, al final hay un coste hundido, he hecho una inversión de capital, he hecho una inversión de tiempo y no es tan obvio, aunque te lo digan desde fuera, de, tío, deja esto, ¿no? Justo. Entonces, siendo muy realistas, el emprendimiento es lo común y es lo normal y es lo jodido. Y creo que es sano sobre todo este tipo. Yo me llevaría este tip del ponte el límite. Porque justo mira, estas semanas tengo un muy buen compañero que ha tenido que cerrar la empresa y hablábamos de esto. Y yo como feedback no le dije lo de, porque claro, no he tenido la vivencia y creo que es muy sano el definir hasta aquí porque, hostia, al final hay muchas otras más cosas que hacer y no estar sufriendo, ¿no? A nadie, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, yo sí que luego con el tiempo hay una cosa también me gusta reflexionar, ¿no? Que tiene mucho que ver, que es, por ejemplo, tú cuando eres inversor, lo que haces es diversificas. O sea, yo hago inversiones muy pequeñas, tengo entre 20 y pico 30. Pero claro, yo lo que hago es, para que me salga bien, diversifico el riesgo. Yo tengo una cantidad de dinero, lo reparto entre muchos. Esa es mi forma de jugar como inversor, es diversificar el riesgo. Un emprendedor no puede diversificar el riesgo. Tú cuando emprendes, para que salga bien, tienes que ir all in a una. Pero yo sí que pienso, lo que llego con el tiempo es a pensar que lo que tienes que hacer es diversificar en tu línea temporal. Es decir, asegurarme que cuando yo emprendo, cuando acabo un emprendimiento, pueda seguir jugando. Es decir, acabe con los recursos mínimos y con la energía mínima para poder volver a emprender. Porque, yo qué sé, a lo mejor mi tasa de éxito emprendiendo es un 10%. Imagínate, tengo que hacer 10 cosas para que una funcione. Si en la primera me hostio y me desgasto, no voy a hacer las otras 9 que me pueden llevar a algún éxito, ¿no? Entonces, es entender que tu diversificación no es a la vez, no voy a diversificar en distintos proyectos, sino que pero sí que puedo diversificar a lo largo del tiempo, es decir, me dedico 3 años a una cosa, 4 a otra, 5 a otra, 3 a otra y alguna de estas va a acabar funcionando, es también algo muy importante, porque necesitas esa experiencia vital, probar distintas cosas para acabar dando con algo que te funcione. Hay gente que lo hace a la primera, la mayoría de nosotros, pues con un poco de suerte a la quinta a lo mejor lo conseguimos. No, esto es como, siempre pongo el símil de el tirar con arco. Es decir, la gente que nos escuche, no sé si tú alguna vez, la primera vez que tiras, aparte de que te puedes reventar el dedo, te lo revientas, obviamente no aciertas. Entonces creo que es importante lo que acabas de comentar de, hey, déjate como una reserva, esto es un maratón, ¿no? Esto no va de hacer sprints, que el medio y largo plazo es importante y el ir construyendo con unas buenas bases sólidas. Entonces, creo que también es relevante, incluso antes de tomar una decisión. Es decir, si te tienes que hipotecar a título personal, un crédito a título personal, con un riesgo personal, pues también saber medir estos riesgos. Lo he dicho, ¿eh? Y creo que esta sección del podcast es interesante para que la persona que se encuentre en esta situación
le ayude. Entonces, de mi lado, Corti, te lo agradezco de parte de toda la comunidad porque seguro que a más de uno le va muy bien también las palabras desde la experiencia. Este es el punto, ¿no? Entonces, no sé si por tu lado hay alguna cosita Nada, que... todo, si hay alguien que nos está escuchando y está pasando eso, algún momento complicado emprendiendo lo que sea, también puertas abiertas para hablar, que en ocasiones he hablado con gente que, bueno, como yo he compartido mucho mis experiencias, pues que me han dicho y me está pasando no sé qué, y a veces uno lo único que necesita es hablar, saber que es normal, o sea, que pasa, que te escuchen y poco más. Pero vamos, si puede ser de ayuda para alguien, aquí me tenéis. Genial, perfecto, Corti. Pues ahora sí, agradecerte un montón el rato. Yo he estado muy cómodo, sinceramente, siempre aprendo escuchándote y te agradezco muchísimo. Y ahora no es para hacerte el peloteo y supongo que mucha gente te lo dice, pero hostia, yo hace mucho tiempo que desde la universidad que te escucho Qué y guay. ya no solo con en digital o los diferentes podcasts, sino ostras, todo el contenido que creas en base a, incluso es como has querido cerrar esta parte del podcast, ¿no? Queriendo ayudar. Y eso creo que es bueno, sobre todo para mi generación, ¿no? El hecho de hey, que compartiendo y dando sin esperar nada a cambio, si lo haces de buena fe, ¿no? Es decir, con el espíritu de querer ayudar, esto te va a retornar como profesional. Seguro. Para mí es la forma de hacerlo, ¿eh? La forma de, uno, de estar a gusto contigo mismo también, porque creo que es muy importante. Y dos, o sea, si siembras mucho, y la mejor forma de sembrar mucho es como no pensar que estás sembrando, sino hacer las cosas porque te salgan, al final recoges. O sea, la mejor forma de que algún día las cosas te vayan bien es porque tú has dejado mucho rastro de cosas buenas por el camino, ¿no? Que hayas conectado a gente, que hayas ayudado a gente o lo que sea. A mí me ha ayudado muchísima gente, y ayuda también a mucha, y siempre, a la larga, sin buscarlo, pero eso de una forma u otra retorna. Genial. Pues con esto, con esta reflexión, ahora sí, espero que haya sido de utilidad el podcast. Como siempre, si te ha gustado, si crees que hay algún punto interesante para algún colega, pásaselo, que es de la única forma que los podcasts se viralicen, aparte de con YouTube y YouTube Shorts, pero esto también es una forma muy interesante y también estás ayudando a un compañero o compañera. Sí, ahora sí, lo dicho, Corti, un placer. Muchas gracias, crack. Chao, chao.